Intento seguirte pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. La noche del 22 de noviembre del 2015 no fue simplemente una elección. Fue la sensación concreta de que el sistema político argentino estaba entrando en una etapa distinta. Por primera vez desde el retorno de la democracia, una fuerza no peronista llegaba al poder por constitución política propia, sin crisis institucionales que empujaran la transición ni un colapso previo para explicar el resultado. Este no era el desenlace de una implosión, sino que era el fruto de una estrategia a largo plazo. El PRO dejaba de ser una experiencia porteña para transformarse en el eje de la coalición nacional. Lo que hasta hacía pocos años era visto como un partido urbano, limitado geográficamente y sin tradición política, ahora se convertía en el gobierno nacional. La sensación era de ser dominante, ya que estaban inaugurando un ciclo largo, que no trataría como una excepción, sino una nueva etapa para la política argentina. Para entender cómo se llegó a esto, hay que retroceder, no solo a fechas, sino al clima. El punto de partida real no es el 2015, sino el 2001. La crisis institucional, económica y social que estalló en ese año dejó lo más profundo en un cambio de gobierno. Dejó una desconfianza en la política y la dirigencia tradicional. Los presidentes duraban días, los partidos estaban desacreditados y el que se vayan todos era el síntoma de un vínculo roto entre la sociedad y la representación política. En ese contexto nació el PRO, no con una corriente ideológica clásica ni una incisión en los partidos políticos, sino como algo distinto. Macri no provenía de la militancia tradicional ni de la estructura partidaria, sino era de un capital político que se fue construyendo de la gestión privada y la presidencia de Boca, donde habían logrado combinar resultados deportivos con una administración empresarial e imagen pública. El país venía con una retórica ideológica de la cual estaba cansado, y esa combinación empezó a resultar atractiva en cierta parte de la sociedad. La propuesta no giraba en torno a grandes relatos fundacionales, no prometía revoluciones ideológicas ni transformaciones épicas. Hablaba de un orden de obras visibles, de profesionalización del Estado, de modernización administrativa y apostaba por una comunicación cuidada, una estética desideologizada y la idea de gobernar, que ante todo era hacer que las cosas funcionen. Luego de perder las elecciones en el 2003, el triunfo llegó en el 2007, con la jefatura de gobierno como el primer paso, y una reelección en el 2011 que lo consolidó como algo más importante, demostrando que no se trataba de un fenómeno circunstancial, sino que podía sostener el poder estructural y mantener el apoyo electoral durante mucho tiempo. Mientras tanto, el kirchnerismo consolidaba su hegemonía a nivel nacional. En la ciudad se desarrollaba una experiencia distinta, una derecha democrática competitiva que lograba legitimarse en las urnas y buscaba proyectarse a nivel nacional con un aprendizaje claro. Antes de disputar las nacionales, había que demostrar la capacidad de gestión sostenida, y la ciudad funcionaba como una carta de presentación y como vidriera. Durante casi una década, ese modelo demostró la estabilidad y el crecimiento, dando que el PRO estaba preparado para dar el siguiente salto. Y justo ese salto no fue improvisado, fue el resultado de un diagnóstico frío sobre las limitaciones propias. El PRO entendía que su fortaleza era urbana y que su debilidad era totalmente territorial. Si querían competir en el país, necesitaban una estructura provincial de intendentes, redes militantes, una historia partidaria y algo que aún no tenían. Ahí es donde, en principios del 2015, apareció la alianza con la Unión Cívica Radical, un partido con presencia nacional, capilaridad territorial y una tradición institucional. La Unión Cívica Radical prestaba la estructura y el volumen político en el interior del país. A esa construcción se le sumó la coalición cívica de Lilita Carrió,
que añadió un discurso centrado en la ética política y la institucionalidad republicana. Lógicamente, esta mezcla no era lógica desde lo ideológico, pero sí desde lo estratégico. Así fue que nació Cambiemos, no solo como una coalición electoral coyuntural, sino como una ingeniería política diseñada para resolver un problema histórico: la dificultad de las fuerzas no peronistas para competir con un éxito sostenido en el plano nacional. El objetivo era construir una alternativa que pudiera romper la inercia que venía llevando el gobierno de los Kirchner. Esto fue logrado con la victoria en el balotaje del 2015 como punto culminante. En ese proceso no fue únicamente un cambio de gobierno, fue la confirmación de que una nueva coalición podía desplazar el peronismo del centro del sistema, sin que mediara en ello una crisis institucional, ya que desde el 83 el peronismo había sido el eje gravitacional del poder. El radicalismo también había gobernado, pero sin lograr consolidar una etapa prolongada como antes de los golpes militares. El PRO, a través de Cambiemos, parecía inaugurar algo distinto: una centro-derecha moderna, articulada institucionalmente, con vocación de permanencia y con la capacidad real de disputar el poder nacional. Las expectativas fueron nuevamente dominantes, con el mandato aislado, sino con un ciclo que podía extenderse en el tiempo, y reconfigurar así al sistema nacional político argentino. Entre el 2015 y 2017 comenzó a instalarse una sensación en la política tan poderosa como peligrosa: la sensación de que era inevitable que el PRO siga gobernando. El gobierno no había resuelto los problemas estructurales de la economía. La inflación continuaba siendo alta, el crecimiento era irregular y las reformas avanzaban con mucha cautela y cada vez más lento. Pero había algo que jugaba a su favor: el clima. El oficialismo representaba el orden ante unos años de confrontación que presentaba el periodismo. Representaba una supuesta previsibilidad frente a la volatilidad y representaba la institucionalidad ante la épica permanente. En eso, una parte importante de la sociedad generaba confianza. No era una confianza basada en los resultados inmediatos, sino una confianza en lo que se pensaba para el futuro. La idea de que esta vez iba a ser un proceso más largo, pero más racional y más moderno. La narrativa que presentaba el gobierno era clara: la Argentina buscaba salir de un ciclo de aislamiento y conflictividad para entrar en uno de normalización. El mundo financiero lo acompañaba y los mercados también. Pero había un relato coherente entre discurso y expectativa. Pero toda esa hegemonía necesitaba una validación electoral. Y esa llegó en el 2017. Las legislativas del 2017 fueron el momento máximo de consolidación del macrismo. No eran presidenciales, pero funcionaban como un plebiscito de la gestión. Y el resultado fue contundente. Cambiemos ganó en los principales distritos del país. Ganó en la provincia de Buenos Aires a la expresidenta Cristina Fernández. Se consolidó en la ciudad y amplió la representación parlamentaria, dando un mensaje que parecía inequívoco: la sociedad rectificaba el rumbo. Ese triunfo tuvo un impacto simbólico enorme. Significaba que el PRO no solo había ganado por el desgaste del kirchnerismo, sino que había logrado sostener el apoyo 2 años de gobierno. Ahí empezó a hablarse de una fuerza de hegemonía, no con términos autoritarios, sino políticos. El PRO parecía estar configurando una nueva mayoría muy estable. La oposición estaba fragmentada. El kirchnerismo aún no lograba reorganizarse y Cambiemos mostraba una cohesión interna que distaba de lo que se encontraba en el clima electoral. Se hablaba del segundo tiempo del gobierno, se hablaba de reformas y se proyectaba incluso una reelección muy cómoda para el 2019. Pero ese momento era clave, porque ahí el PRO pasó de ser una alternativa a sentirse el dueño del ciclo político. Y cuando el espacio político empieza a sentirse dueño, el ciclo suele subestimar la fragilidad del equilibrio que lo sostiene. Y en retrospectiva, el 2017 fue el pico para lo que nadie sabía.
El oficialismo interpretó su triunfo como una validación total del rumbo. Sin embargo, debajo de esa superficie que parecía sólida, persistían tensiones estructurales. El clima político parecía optimista, pero la estructura económica era muy vulnerable. Y en la Argentina, cuando las condiciones externas cambian, la vulnerabilidad se vuelve decisiva. Lo que parecía una hegemonía empezaba a mostrar sus fisuras. Si las legislativas del 17 fueron el punto máximo, el 2018 fue el momento en el que el optimismo comenzó a mostrar sus límites. El gobierno de Macri había construido un relato sobre una idea fuerte, que la Argentina necesitaba normalizarse, ordenando sus cuentas y recuperando la credibilidad internacional. El gradualismo económico lo presentaban como una estrategia responsable, racional y técnicamente sólida. Pero la pregunta que empezó a aparecer fue otra. ¿Era un plan sostenible o dependía demasiado de los factores externos? Durante los primeros años, el oficialismo financió el déficit con un endeudamiento externo que no había antes en el país, bajo el supuesto crecimiento futuro que permitía estabilizar la macroeconomía. Sin embargo, la estructura seguía mostrando sus vulnerabilidades profundas, y la inflación era persistente. El desequilibrio fiscal crecía cada vez más, y la economía estaba en la entrada constante de dólares financieros, mientras el contexto internacional lo acompañaba. Pero la narrativa de la confianza se acabó cuando las condiciones cambiaron. La corrida cambiaria no fue solo un problema técnico, fue el momento donde se puso en duda la consistencia del rumbo. El dólar se disparó, la inflación se aceleró a 2 dígitos y la estabilidad prometía comenzar a diluirse. Y ahí apareció la crítica central. Si el proyecto estaba diseñado para evitar traumas, ¿cómo terminó desembocando en uno de los episodios de mayor volatilidad en las décadas? He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. El acuerdo con el FMI profundizó esa discusión. Más allá de la necesidad financiera que planteaba el gobierno, el FMI tiene una carga simbólica en el país. El gobierno defendía el acuerdo como una decisión pragmática para estabilizar la situación. Pero para ellos, los sectores sociales, fue la confirmación de una estrategia original no había logrado consolidar la autonomía prometida. Y la rescisión se iba a profundizar, el salario real iba a caer y la percepción de mejora había empezado a erosionarse para hacer una crítica constante. Ahí comenzó a instalarse la duda estructural. ¿El problema fue la mala suerte o el diseño mismo del modelo? El oficialismo insistía que la dirección era la correcta y que el contexto internacional había alterado los tiempos. Sin embargo, la experiencia cotidiana de amplios sectores era distinta. Cuando la experiencia del gobierno decía que el país iba bien, la gente decía que todo iba mal. A partir del 2018, el gobierno dejó de inyectar reformas ambiciosas y comenzó a administrar la crisis que había generado. La iniciativa política se redujo y la oposición encontró el eje de la organización en la economía. El macrismo pasó de ser el símbolo del cambio a ser percibido por parte de sus críticos como la gestión que no había logrado con las expectativas. En 2015, la fórmula encabezada por Alberto Fernández logró capitalizar todo ese desgaste del gobierno. La derrota no solo fue el resultado de la campaña electoral adversa, fue la expresión de una pérdida de confianza acumulada. El PRO y Cambiemos conservó todo su territorio legislativo, pero perdió la centralidad nacional y sobre todo la provincia de Buenos Aires y la capacidad de imponer su interpretación en los hechos sin cuestionamientos masivos. Ese vacío de confianza sería determinante en los años siguientes, porque cuando un proyecto político basaba su legitimidad en las promesas y en la eficacia de la estabilidad, el margen de error es mínimo. Cuando esa promesa se debilita, el espacio queda abierto para alternativas que prometan algo más radical.
de la derrota del 2019, el PRO no se rompió públicamente, pero empezó a dividirse por dentro. Al principio fueron diferencias de tonos sutiles, con matices estratégicos o discusiones sobre cómo pararse frente al nuevo gobierno. Pero con el paso del tiempo, esas diferencias dejaron de ser tácticas y empezaban a ser identitarias. De un lado emergieron los famosos halcones, dirigidos por Patricia Bullrich. Sostenían que el error del gobierno no había sido el rumbo, sino la falta de firmeza. El gradualismo había sido una concesión innecesaria y que el problema no fue ir demasiado lejos, sino que no habían ido lo suficientemente lejos. Para ese sector, el futuro del espacio debía construirse con mayor confrontación, con un discurso más duro y más ideológico, totalmente menos tecnocrático. Por el otro lado, aparecieron las palomas, gobernados por Larreta, quienes creían que el fracaso no había sido por falta de dureza, sino por errores de gestión y por una lectura económica equivocada. Defendían una necesidad de ampliar la base política, sosteniendo la moderación y reconstruyendo la confianza dentro del centro. Para este sector, radicalizar el discurso podía significar perder el electorado independiente que había sido clave para su victoria en el 2015. El mayor punto de confrontación fue en las PASO del 2023. En la previa de las elecciones primarias, se esperaba que el ganador de la interna fuera casi indirectamente coronado como el próximo presidente ante la mala imagen del gobierno de Alberto Fernández y un Milei que parecía estar dando recién sus primeros pasos en la política. La lógica era simple. El oficialismo estaba desgastado, la crisis económica era profunda y la oposición parecía, en teoría, como la alternativa natural. La interna no se veía como una amenaza, sino como un trámite para ordenar los liderazgos. Pero esa lectura resultó ser un error de diagnóstico. La campaña se volvió áspera, más que nunca una competencia programática. Fue una disputa por el perfil del espacio. El tono se endureció, las diferencias dejaron de ser matices y se transformaron en cuestionamientos directos sobre el pasado reciente del propio gobierno. En lugar de consolidar una síntesis, la interna expuso las fisuras del PRO. El mensaje que terminó llegando a una parte del electorado no fue una fuerza lista para gobernar, sino un espacio que discutía lo que no había discutido previamente. Y mientras el PRO debatía su idea, el clima social iba para otro lado. La sociedad no estaba pidiendo una reedición del 2015, no buscaba una gestión prolija, ni moderación técnica. El humor social estaba atravesado por el enojo, la desconfianza y el agotamiento del sistema político en su conjunto. Ahí es donde el error estratégico se vuelve evidente. El PRO leyó el contexto con categorías viejas. Cuando llegaron los resultados de las elecciones generales, el impacto fue inmediato. La fuerza que durante años buscaba monopolizar la idea de cambio, descubría que ya no tenía el control de esa bandera. El tercer lugar no solo sorprendió a los analistas, sino que decolocó al propio espacio. La interna que debía ordenar y fortalecer los terminó debilitando, porque no solo había dejado heridas internas, sino que había demostrado que el liderazgo opositor ya no estaba garantizado. A partir de ese momento, la campaña dejó de ser por la disputa presidencial y empezó a aparecer una pelea por sobrevivir políticamente. El PRO ya no estaba discutiendo cómo volver al poder, estaba intentando no perder relevancia. El tercer puesto no solo lo dejó fuera de balotaje, lo dejó frente a una decisión existencial. Por primera vez desde su nacimiento como fuerza nacional, el partido no tenía un candidato en la instancia decisiva. Ya no era el protagonista y ya no era quien marcaba el rumbo de la oposición. Ahora debía decidir qué hacer con el poder que todavía conservaba. La estructura electoral, los dirigentes, los votantes, gobernadores e intendentes. Esa decisión la tomaron de manera rápida. De cara al balotaje, una parte central del liderazgo del PRO tomó posición pública y explícita. No fue una negociación pragmática, detallada ni con un acuerdo orgánico de coalición formal. Fue un respaldo político que buscaba evitar el regreso del peronismo. Pero cuando
el partido que nació para liderar terminaba aliándose detrás de otro liderazgo, algo cambiaba en su jerarquía dentro del sistema político. En el corto plazo, la jugada podía leerse como pragmática. En el mediano y largo plazo, algo más profundo, la cesión simbólica de las banderas del cambio. El PRO había constituido su identidad como alternativa al kirchnerismo desde el 2007 a la ciudad de Buenos Aires, y el 2015, a nivel nacional, ahora iba a acompañar a una fuerza que representaba una versión más radicalizada de esa misma idea de ruptura. El resultado del balotaje confirmó el nuevo escenario. Con el triunfo del nuevo presidente, el centro de gravedad de la oposición se desplazó definitivamente. El PRO dejó de ser el eje ordenador del espacio no peronista. Pasó a ocupar un rol ambiguo, aliado, socio, parlamentario, acompañante crítico de algunos temas e incómodo en otros. Ahí apareció un fenómeno más complejo, la casi subordinación política. No se trató de una absorción formal ni una fusión partidaria. El PRO buscaba mantener su estructura, su autoridad, su historia, pero en términos iniciativos de la política y de agenda política, el liderazgo quedó condicionado. Muchas de las banderas que habían sido suyas ahora eran interpretadas y ejercidas por otro espacio más radicalizado. El partido que alguna vez había representado la novedad quedó encapsulado en su propia existencia de gobierno. Sin autocrítica, sin su gestión pasada, sin una redefinición ideológica clara, sin una narrativa renovada que le permitiría definirse el oficialismo como el peronismo, en el intento de no quedar aislado, se diluyó parte de su identidad. Y así se cerró un ciclo que había comenzado casi 2 décadas atrás en la ciudad de Buenos Aires, con una fuerza que prometía hacer política de otra manera. Si uno mira el recorrido completo, lo que ocurrió con el PRO no es solamente la historia de un partido. Es la historia de un ciclo político que tuvo nacimiento, auge y desgaste en menos de 20 años. Nació como una fuerza local que prometía gestión moderna en la ciudad de Buenos Aires. Creció como una alternativa en un contexto de polarización. Alcanzó el poder con una narrativa de cambio institucional y normalización de la economía. Gobernó, generó una crisis, la enfrentó, perdió, intentó reorganizarse, pero llegó al 2023 atravesando tensiones internas y una identidad cada vez menos clara que la que tenía en sus orígenes. El punto más delicado no fue la derrota, fue la pérdida de centralidad que durante años había ordenado el espacio opositor. Marcaban el ritmo, imponían candidatos, definían estrategias y después del 2023 esa capacidad dejó de estar garantizada. Y eso ahora obliga a hacer una pregunta incómoda dentro del propio partido. ¿Qué es hoy el PRO? ¿Es una fuerza liberal conservadora clásica? ¿Es un partido de gestión técnica? ¿Es un socio de la coalición más amplia del gobierno? ¿O es una estructura de transición que todavía no terminó de redefinirse?